la sesión 3 de este día enfocada en la importancia de los inversionistas institucionales para acelerar el financiamiento para la adaptación. Para moderar esta sesión tenemos a Patricia Moles, asesora senior en finanzas climáticas de la Iniciativa Climática de México. Patricia cuenta con una extensa experiencia en el desarrollo de negocios con impactos positivos en las áreas ambientales y sociales, principalmente en América Latina. Ha liderado diversas startups en las áreas de finanzas, private equity y gestión de empresas en sectores como manejo de bosques, extracción de no madereros, agricultura, turismo sustentable y cadenas de valor. Y ha sido además pionera en la adopción de estrategias de sustentabilidad y responsabilidad social como estrategia de valor para empresas e instituciones financieras. Patricia, un gusto tenerte aquí para moderar este panel. Bienvenida y bienvenidos y bienvenidas a las panelistas y los panelistas que nos acompañan para esta sesión. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Diana. Mucho gusto estar con ustedes. Espero que me escuchen bien. Aquí me conecto desde la Ciudad de México, que está fría hoy, o estaba lluviosa y fría, pero les doy la bienvenida a este panel, a esta discusión en la que vamos a estar hablando sobre la importancia de de traer a los inversionistas institucionales hacia el financiamiento para adaptación. Tenemos el gusto de tener 3 panelistas de altísimo nivel que voy a presentar en un momento. Solo voy a colocar en contexto este tema y también empezar a lanzar un poquito una provocación de mi lado, porque cuando me invitaron a moderar este tema, y en realidad cuando hemos estado hablando de financiamiento en adaptación a lo largo de los últimos años y cómo se menciona en la dificultad que ha tenido, la poca atracción que ha tenido el financiamiento en adaptación comparado con el financiamiento en mitigación. A mí siempre me había causado una cierta angustia el no tener una definición clara de a qué nos referimos con financiamiento en adaptación, porque al final del día, obviamente, estamos hablando de 2 niveles de discusión, el nivel negocial, el nivel más técnico y el nivel en el campo del financiamiento. Entendemos claramente que hay una necesidad de apoyar a gobiernos locales y a las comunidades más afectadas por el cambio climático, y mucho cuando se habla en ese sentido, se habla de fondos sin retorno, digamos, donaciones compensatorias por el impacto negativo que tienen los efectos climáticos en comunidades más vulnerables y en países más vulnerables. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, hay todo un universo de financiamiento en adaptación que tiene que ver, además de con estas inversiones, con una transformación de los sistemas económicos. Entonces, esta definición de adaptación, esta necesidad de trabajar taxonomías de financiamiento de adaptación me parece fundamental. Vamos a entrar ahorita, cuando les presente a los panelistas, a discutir un poco en detalle qué significa esta integración o este incorporar actividades de financiamiento en adaptación para los inversionistas institucionales, pero sí quería llamar la atención cuando hablamos, por ejemplo, el Fondo de Adaptación, pues nos dice que financia un montón de actividades relacionadas con los impactos, sobre todo de los efectos físicos agudos, los grandes eventos climáticos como huracanes, como inundaciones, y la reconstrucción, el proceso de reconstrucción y adaptación a esta realidad, además de algunas inversiones que puedan reducir los impactos a través de preservaciones de ecosistemas naturales o inclusive inversiones en infraestructura. Sin embargo, para mí adaptación también es todo este otro universo que replantea los sistemas de producción, y cuando uno ve los esfuerzos para estar acompañando que se financia de adaptación, no se nos puede olvidar que adaptación puede ser un montón de cosas. Adaptar una gran bodega a resistir vientos de altísima velocidad por efectos climáticos adversos es una inversión del sector privado en adaptación. Adaptar prácticas agrícolas para conseguir preservar el agua en los ecosistemas es una práctica de adaptación. Y todo esto, y por no mencionar más ejemplos, involucra al sector privado y a los inversionistas institucionales, porque es esta frontera muy delicada entre qué son actividades que reducen los riesgos de mi inversión y cuáles son actividades que adaptan a la inversión a una nueva realidad, sobre todo cuando hablamos de los impactos físicos crónicos, en donde al final del día tenemos que adaptar todos los sistemas de producción, la infraestructura en carreteras, por ejemplo, que cambian los estándares de producción y de construcción. Entonces, solo quería provocar esto porque creo que
a veces somos muy animados en utilizar la palabra y nos necesitamos enfocar a qué nos referimos específicamente. Bueno, después de toda esta introducción, ahora sí les presento a nuestros panelistas. Me da muchísimo gusto tener la presencia de gente tan preparada. Bueno, voy por el orden bastante aleatorio, creo que me lo puso en orden alfabético el Word, pero bueno, tenemos a Doris Arévalo, que es consultora y especialista en finanzas climáticas, actualmente trabajando con el BID, la cooperación alemana y el WWF. Tiene muchísima experiencia en integración de aspectos socioambientales, por lo que vi en la biografía, se las recomiendo que la vean, es extensa, está en el programa, tiene experiencia en traer al sector financiero a incorporar elementos ambientales, sociales y de gobierno corporativo durante muchísimos años, originalmente economista, con especialización en finanzas y comercio exterior, y bueno, nos trae muchísima experiencia. Doris, bienvenida, muchísimas gracias. Tengo también a Fernando Manrique, que nos viene a contar una experiencia de casi 20 años en el sector financiero, específicamente en el sector de inversión de fondos de pensión. Él es gerente de inversiones en mercados públicos bottom-up en AFP, perdón, Integra, y tiene, bueno, Fernando tiene no sé cuántas especializaciones y maestrías, las que destaco, una en la Universidad de Oxford, otra en la Universidad de Wharton, en inversiones. Entonces él nos trae la visión del practicante en el sistema financiero, de lo que es realista y no es realista, y va a ser interesantísimo conocer lo que Fernando está haciendo para integrar estos aspectos y financiar actividades de adaptación. Y finalmente tengo el honor de invitar también al panel a Margarita Gutiérrez, directora de la Iniciativa de Activos Climáticos de América Latina, la CADI. La CADI es una iniciativa con la cual yo colaboro aquí en México, con la Iniciativa Climática de México. La estamos lanzando en México con mucho entusiasmo. Margarita, bueno, tiene una trayectoria increíble, una experiencia en cambio climático, ha sido parte del panel de expertos, del panel intergubernamental de cambio climático, ha representado a Colombia en la mesa negociadora del convenio de cambio climático, y también destaco que durante 2 años fue líder de la estrategia regional de adaptación de cambio climático en la agenda de conservación global de TNC. Entonces esta vivencia y este rigor científico de Margarita va a ser muy interesante para nuestra discusión. Entonces, bienvenidos a todos, les agradezco muchísimo su presencia, y bueno, para entrar un poco en materia, les invito a responder. Vamos a empezar con Doris. Doris, si nos ayudas un poco a entender cómo los inversionistas institucionales pueden ayudar a acelerar el financiamiento en adaptación, y contarnos un poco tu visión de cómo podemos ir trayendo inversionistas institucionales. Adelante, Doris, por favor. Bueno, muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Gracias, Patricia, y buenos días a Margarita y a Fernando, con quienes tengo el honor de compartir en este panel. Y quiero decirte que te adelantaste a mi provocación y has logrado provocarme, porque precisamente, y sobre eso, digamos, yo voy a responder a la pregunta que me haces en 2 partes, y la segunda tiene que ver con esa semántica que creo que lejos de ayudar confunde, y agregar, digamos, algo a lo que has mencionado sobre sobre el hecho de que la adaptación tiene una cobertura mucho más amplia de lo que todos creemos. Digamos, yo quisiera comenzar diciendo que celebro que hoy en día, cada día ves más foros con el foco principal en aspectos ASG y cambio climático, y adicionalmente que ves los foros del sector financiero, los importantes foros del sector financiero nacionales e internacionales, en donde los aspectos asociados con sostenibilidad, con aspectos ASG y particularmente con cambio climático, ya no tienen un espacio en la agenda accesoria hablando de responsabilidad social en el último día del evento, sino que hoy en día es impensable hablar de un foro de mercado de capitales, de un foro de inversionistas, de un foro de asegurador, de una convención bancaria en cualquier país, sin hablar de sostenibilidad como un eje transversal. Falta mucho. Yo suelo ser muy optimista y sé que esto suena a que vamos muy bien y vamos bien, pero nos falta todavía mucho camino por recorrer. Y adicionalmente celebro específicamente foros en donde comienzan a tener mucha más relevancia los inversionistas institucionales como protagonistas en la agenda climática. Esta es una frase que suena muy retórica, pero es verdad. Es decir, los inversionistas institucionales toman decisiones de inversión sobre activos propios y no propios, y tienen el mismo deber fiduciario que la banca. ¿Tienes algún problema? Me comentan que se te oye un poco bajo. Yo te oigo muy bien, pero no sé si puedes subir un poquito
¿Sí me oyen mejor? Espero que sí. Yo sí te escucho bien, pero me decían de los organizadores que se oía un poquito bajo. Adelante. Ok, perfecto. No, es que te interrumpí. No te preocupes. Y lo que mencionaba es que al igual que la banca, los inversionistas institucionales tienen el mismo deber fiduciario de gestionar integralmente los riesgos, y la palabra integralmente no es semántica. Y los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, y en especial en lo ambiental, el cambio climático todavía no está en la ecuación. Entonces, si tú me preguntas, en el mercado desintermediado donde están los inversionistas institucionales, que obviamente dependiendo de la estructura financiera de cada país, hay países donde no hay fondos de pensiones por la estructura, como Argentina, por ejemplo, pero igual los inversionistas y las aseguradoras, que tienen un rol muy importante en inversionistas, tienen un papel fundamental en la asignación de capital basado en información suficiente. Y subrayo suficiente porque leo mucho en donde se dice hay que tomar las decisiones con base en la información existente. No, existente no es lo mismo que suficiente, porque hoy precisamente no, la información no es suficiente. Y ese es precisamente uno de los elementos en donde te respondo en particular. Los inversionistas institucionales, en donde el principal rol que tienen en este momento particularmente es presionar la divulgación de información a ESG de cambio climático para tomar decisiones. Y cuando digo presionar es de ese nivel, así como cuando hablamos de la banca, hablamos del poder que tienen las instituciones bancarias de condicionar la entrega de crédito a aquellos clientes que tienen un buen desempeño ambiental y social y que probablemente tienen menos vulnerabilidad frente al cambio climático. Bueno, los inversionistas institucionales es exactamente lo mismo, pero en el mercado desintermediado. Y otro elemento fundamental en donde tienen ya en un segundo nivel muy importante es procurar que por homogeneizar la información. Eso depende de los emisores, pero hay algo muy importante, y es que cuando uno lee encuestas de la región, en donde les preguntan a los inversionistas institucionales por qué hacen esto, por qué no hacen, qué los motiva, qué no los motiva, muchas veces encuentras tú con un gran porcentaje las respuestas de es que la información que hay no es homogénea. Eso es cierto, pero como lo perfecto es enemigo de lo bueno, lo importante es que hoy hay información. Y hoy los países, digamos, en todos los países vemos iniciativas muy importantes para generar divulgación de información y homogeneidad en la información. Particularmente vemos la circular 031 en la Superintendencia Financiera de Colombia, por ejemplo, las declaraciones que hacen las bolsas de valores y el principio de inversión responsable en todos los países en donde están llamando a los emisores a tener, digamos, una información adecuada y homogénea. Eso en cuanto a lo que, digamos, ese es el principal llamado para los inversionistas institucionales, y creo que están caminando en un muy buen, van por la senda adecuada. Y en cuanto a la adaptación y mitigación, Patricia, podríamos hablar solo en un panel de esa gran diferencia. A mí siempre me ha preocupado porque vengo de la banca. Y resulta que uno, cuando habla de temas de sostenibilidad, tiene siempre que ser muy asertivo en el lenguaje que tu contraparte está entendiendo. Y entonces la banca, cuando le hablan de adaptación y mitigación, primero, creo que no tiene sentido diferenciarle a la banca y al sector financiero en general adaptación y mitigación. Sencillamente cualquier inversión que mejore el impacto de las actividades productivas frente al medio ambiente y a la sociedad, o que mejore la posición, la fortaleza, la resiliencia de cualquier negocio frente a los efectos del cambio climático, es adaptación y mitigación. Porque siempre se ha tratado, muchos años, muchas décadas llevamos tratando de separar mitigación y adaptación, y no hay nada más simbiótico que la adaptación y la mitigación. Yo te podría decir, en mi opinión, que más del 90% de cualquier acción de mitigación que los clientes hagan, bien sea porque son emisores o porque son deudores del sector financiero, contribuye a su adaptación. Y más cuando hoy hablamos de riesgos de transición, porque tú hacías referencia a los riesgos físicos. Ciertísimo. Y hay, digamos, frente a riesgos físicos agudos y crónicos, hay claramente un entendimiento de que hay adaptación. ¿Tú qué me dices de cualquier inversión que haga el cliente para mejorar la resiliencia de su negocio frente a los riesgos físicos, frente a los riesgos de transición, los políticos, los riesgos reputacionales, los riesgos legales, los riesgos de mercado? Eso es adaptación. Entonces, digamos, yo me alejaría un poco de esa idea de estar midiendo por mitigación y adaptación. Y creo que el problema inicial está en que
y lo hablamos mucho con las entidades financieras, están en que no hay una marca clara de lo que es su sistema de información de lo que es mitigación y adaptación. Y creo que el tema de taxonomías que tú mencionaste es un elemento clave para eso. No necesariamente que cada país tenga su taxonomía, pero que haya una taxonomía que se adopte para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando. Pero insisto, yo trataría de olvidarme de esa diferenciación entre adaptación y mitigación porque creo que confunde. Muchas gracias. Súper interesante, Doris. Muchísimas gracias. Es realmente el traer este mundo que tiene su razón de ser por temas negociales, compensatorios, todo lo que sabemos de justicia, de equidad, etcétera, etcétera, pero traerlo a la realidad de decisiones de inversión, ¿no? Entonces, me pareció súper interesante y me gusta tu concepto de adaptarte a la transición, claro, también del punto de vista de estar menos expuesto, ¿no? Sí, es que este tema de gestión de riesgos con movilización van juntos, ¿no? Me voy a pasar a preguntarle a Fernando y claro, siéntanse en la libertad de interrumpirme ustedes también si quieren comentar alguna cosa, hacer un comentario sobre lo que ustedes van comentando. La idea es que tengamos un diálogo abierto, pero a Fernando el día de ayer le pasamos un poquito la tarea que nos cuente cuáles son los pasos que ha contribuido a integrar, que han contribuido a integrar en su negocio la adaptación al cambio climático. ¿Y qué lecciones aprendidas nos puedes pasar, Fernando, de la experiencia y cuáles crees que son los retos desde el punto de vista tuyo, un inversionista institucional con una trayectoria de muchos años que ha ido asimilando y integrando estos elementos? Hola, Fernando, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Patricia, y gracias, por supuesto, al Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe por la invitación. Margarita, Doris, un gusto estar en el panel con ustedes. De verdad que el tema también, como Doris, voy a tratar de hacerlo lo más sucinto posible porque simplemente no sé por dónde empezar de tantas cosas que podemos hablar. Y voy a seguir la línea de Doris, que de verdad que me parece súper interesante. Sobre todo en el mundo institucional y en el mundo de fondos de pensiones, dado que somos inversionistas globales, este concepto de ASG ya viene ya con unos años sobre la mesa. Y el reto obviamente es tratar de adaptarlo hacia nuestra realidad. ¿Ya? Mucho a mí me preocupa el tema, primero vamos a tocar el tema de la información, ¿no? Hablamos mucho de Doris lo comenta y coincido plenamente, el tema de la información es fundamental. Y es información que quizás nosotros como inversionistas institucionales y sobre todo los fondos de pensiones que en algunos países somos relevantes, Perú, Colombia, México, Chile, por ejemplo, donde somos una muy importante de las principales empresas de dichos países, nos toca tomar la responsabilidad no solamente de tratar de traer el concepto que, como bien indicó Doris, ya está socializado quizás en nuestro mundo, sino sobre todo, y me dio muchísimo gusto, pude escuchar brevemente a Marius Calvet en el panel anterior, no nos tratemos de copiar lo que viene de afuera, porque estamos hablando de un contexto distinto, de una perspectiva distinta. El concepto ASG es un concepto que, por lo menos en mi humilde opinión, no es un concepto totalmente global, porque es un concepto que están viniendo mucho de mercados desarrollados y hoy nosotros tenemos una estructura social y económica totalmente distinta. Entonces, no vayamos a cometer el error de que por tratar de proteger el mañana a través del clima, que estamos totalmente de acuerdo, perdamos de vista el hoy y el impacto que tiene hoy nuestras decisiones en la sociedad o en la estructura social que tenemos en nuestros países. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si hablamos de Colombia y de México, pues lo primero que se nos viene a la cabeza, dentro de muchas cosas, también es el petróleo, donde representa un componente muy importante de la inversión y de los ingresos del gobierno, que permite justamente sostener programas sociales y finalmente al país como tal. Si hablamos de Perú y Chile, hablamos de minerales. Dos sectores claramente que están en el ojo de la tormenta, si queremos llamarlo así, de todo el tema ASG. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues tenemos que primero entender que el concepto puede tener rutas distintas hacia el mismo objetivo. Podemos llegar hacia la meta de un país, o perdón, de un planeta sostenible, de tratar de manejar el riesgo climático, pero también entendiendo nuestra realidad. Y en el tema de información, nuestra responsabilidad es generar la misma de manera homogénea a través de pues las juntas de accionistas en las que participamos, solicitar la presentación de cuáles son los planes en términos de ESG, es algo que hemos venido haciendo acá en Integra, lo hicimos este año de manera muy específica y solicitamos que nos presenten las compañías sus planes
ASG de largo plazo, pero no como mensajes gaseosos, sino un poco más aterrizados hacia qué específicamente se va a hacer en cada, en cada una de estas empresas. Ya hablé de entender el contexto y contrastar, porque muchas veces confiamos en sistemas que vienen o que son más globales y que no necesariamente toman la información correcta. Hemos tenido muchísimos casos en los cuales la información de la empresa en la cual nosotros tenemos acceso directo, pues difiere y contrasta mucho con la información que se presenta en un sistema específico. Entonces, tenemos la responsabilidad también de socializar un poco la realidad de las empresas locales y hacer entender al inversionista internacional, al inversionista global que viene hacia nuestra región, de cuál es la verdadera información, porque no podemos tomar decisiones o no podemos hacer que dichos agentes tomen decisiones sobre información que está errada, sobre información que no es correcta, porque finalmente podemos terminar generando un daño más grande. Paso al tema de que mencionaste también, los temas de mitigación y la inversión. Yo ahí sí tuve la suerte de hacer mi tesis al respecto. Creo que mucho hablamos del tema de proteger y el cambio climático. Es cierto, mitigar a través de la transición energética, a través de generar fuentes de energía mucho más sostenibles, me parece formidable. Creo que es el camino donde tenemos que apuntar en el largo plazo todos los países, empezando por los países desarrollados. Pero también tenemos que entender que pensar un poco fuera de la caja, y es cómo hacemos para que nuestras actividades, y hablé de las dos que son importantísimas en Latinoamérica, sean consecuentes también con esa protección al medio ambiente. Y muchas veces tenemos que ponernos a pensar también en términos de tecnología. Oye, existen tecnologías hoy día que capturan el carbono o el carbono de justamente las emisiones de estas industrias que podrían ser utilizadas inclusive para generar más energía, por poner un ejemplo. También existen metodologías que incorporan a las comunidades aledañas a recapturar cualquier residuo o cualquier daño que se pueda hacer al medio ambiente y reutilizar en términos de economía circular cualquiera de esos residuos para poder generar productos o algún componente que beneficie a dicha sociedad. O sea, pensemos un poquito más allá que solamente reforestación, pensemos un poquito más allá que solamente cambio energético y transición hacia energías limpias, que me parece nuevamente formidable, pero pensemos también cómo mitigar las actividades que son necesarias para la estructura social y económica de nuestros países y que generen justamente ese delta, que recapturen todo ese carbono, que recapturen todo ese daño al recurso hídrico, que lo protejan y que sigan existiendo. ¿Se dan cuenta? O sea, creo que por ahí va parte del reto, por lo menos en mi opinión. Buenísimo, Fernando. Ahora estaba reflexionando en lo que tú hablabas, cómo las palabras terminan también creando una dificultad. Cuando hablamos en el sistema financiero de mitigación, hablamos de mitigación de riesgos. Y cuando se habla en cambio climático de mitigación, se habla de dejar de emitir CO2 en la atmósfera o gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y al final, antes de pasarle la palabra a Margarita, te quería preguntar, desde el punto de vista de sus procesos, uno de los desafíos que vemos, cuando hablaste de minería, por ejemplo, uno de los desafíos que vemos es cómo ciertas prácticas, ciertas actividades han tenido que cambiar su forma de trabajar por los efectos del cambio climático, ¿no? Entonces, hablando uno de estos días con una empresa de minería en México, nos decía que, pues, las piscinas donde ponen los jales, donde almacenan los residuos de la mineración, pues tienen que tener estándares de construcción muy diferentes hoy en día, porque la cantidad de lluvia que puede caer en un único día puede provocar derrames que históricamente nunca se hubieran presentado en las condiciones hace unos años. ¿Cómo adquieren ustedes ese conocimiento o qué tipo de relación tienen que tener con las empresas en las que ustedes invierten para estar seguros que están adaptando sus procesos a esta nueva realidad y evitar esto, ya sea desastres ambientales o un aumento de costos que los vuelve inviables? ¿Cómo adquieren ese conocimiento y esa expertise dentro de su institución? No, Patricia, es una excelente pregunta, porque efectivamente hoy, si es que tuviésemos que medir los eventos climáticos que puedan afectar las operaciones y lo pusiéramos en una distribución normal, claramente las colas, o sea, los eventos extremos, son más anchos hoy, porque hay una involución en términos de todos los aspectos de riesgo producto de todos estos cambios climáticos. Entonces, tenemos una súper oportunidad porque efectivamente
no solamente vamos a hablar de minería, por toda la parte de infraestructura, ya a nivel más genérico, hoy por hoy se ve, o la nueva infraestructura tiene componentes que protegen frente al cambio climático y que también inclusive son beneficiosas frente al cambio climático. O sea, no solamente hablemos de transición energética, también hablemos de cómo es que se construyen las estaciones de trenes, cómo es que se construyen los edificios de cara a soportar mejor justamente cualquier agudeza en los eventos climáticos. Y eso está en el mundo desarrollado. Y eso es lo que tenemos que adaptar, porque hoy por hoy tenemos un déficit de infraestructura en la región mucho más amplio en términos de porcentaje de la economía respecto a lo que tienen los mercados desarrollados, y es una oportunidad como para empezar a mirar desde ese lado y desde esa visión a esta infraestructura nueva que puede ir hacia la región y ya nacer un poco más protegidos. No digo que no lo tengamos, simplemente que todo ese gap que nos falta cubrir puede estar también con la conciencia del cambio climático inserta. Y en minería está, en petróleo está, en las mismas ciudades está, en cómo avisoramos y cómo estructuramos ese componente dentro de lo que queremos hacer en infraestructura. O sea, sí, es un campo amplísimo, que también tomaría un poco más de tiempo hablar, pero coincido plenamente en que tenemos que tomar en cuenta esos efectos también al momento Y ahí están las oportunidades, ¿no, Fernando? Yo creo que ahí es justamente quien tiene esa visión de entender que rediseñando procesos y rediseñando negocios hay una oportunidad. Buenísimo, muchísimas gracias. Le voy a pasar la palabra a Margarita, no sin antes decirle al público que si tienen preguntas, respuestas, comentarios, los pueden ir colocando en el chat y podemos ir atendiéndolos. Margarita, muchísimas gracias. Nos interesa saber tu visión sobre cómo influye la divulgación financiera relacionada con cambio climático en promover las acciones de adaptación en América Latina. Has liderado un proyecto que justamente se enfoca en generar estas capacidades en inversionistas institucionales. Si nos compartes tu visión sobre este beneficio de la divulgación de información financiera para la adaptación, nos encantará. Gracias, Patti, y gracias a mis compañeros Fernando y Doris. Yo creo que lo primero que tengo que decir es que como Doris estoy muy emocionada de ver en el centro de la discusión de inversionistas institucionales y en el centro del conocimiento de inversionistas institucionales todos estos temas tan detallados y que alguna vez fueron tan complejos para entender a los no científicos. Yo diría que ese es el primer beneficio de la divulgación. Para poder hacer un ejercicio ordenado de divulgación y especialmente siguiendo recomendaciones del TCFD, se necesita generar estas capacidades internas dentro de las empresas, evaluar desde la gobernanza hasta las métricas cuáles son todas las preguntas que nos tenemos que hacer de cómo traducimos el cambio climático a nuestra vida real, a nuestros negocios, y poder entenderlo y poder contestar todas estas cosas maravillosas y empezar a entender que la adaptación tiene que ser la generación de buenos negocios para un nuevo mundo y para unas nuevas condiciones climáticas, y que en eso estamos todos involucrados. Entonces yo creo que ese es uno de los primeros beneficios. El segundo, por supuesto, y siguiendo la línea de Fernando y de Doris sobre la información, obviamente la información es uno, en esta semana de financiamiento climático, en las anteriores, y lo vamos a seguir discutiendo, la información y la transparencia de la información y el flujo de información siempre va a ser algo que por sí mismo es una medida de adaptación. Entonces, poder tener ese flujo de información en todos los actores del sector financiero nos va a hacer entender no solamente a los actores del sector financiero, sino a los actores de cualquier mercado que somos todos, dónde están las oportunidades, dónde están los riesgos más altos, cuáles son las necesidades de innovación más importantes, y en eso digamos que también se basa la teoría de por qué la revelación de información es clave. Y por último, yo diría que hay otro tema que es muy, muy importante, que es la coordinación. Para poder divulgar, cualquier empresa, no solo a las del sector financiero, cualquier empresa que esté sujeta a divulgación, necesita coordinar internamente sus áreas y empezar a integrar. La integración, como lo decía Fernando, es uno de los elementos también más importantes para enfrentar el cambio climático en todos sus niveles. Empezar a oír a los otros, a oír a las personas de otras áreas, a entender qué es eso que ellos hacen que yo también necesito. Y eso es dentro de las empresas, en los sectores gubernamentales, en las comunidades, pero específicamente con la divulgación de información climática financiera, nos ayuda a entender dentro de nuestros negocios dónde está el flujo y cómo el cambio climático afecta a diferentes áreas de nuestra empresa que tienen que empezar a coordinarse.
Entonces, yo resumiría eso como en los 3 puntos más importantes que al final son claves para poder asumir el reto más grande que tiene la humanidad, que es integrar la adaptación al cambio climático al modelo de desarrollo y generar un nuevo modelo de desarrollo con nuevos negocios y con nuevas oportunidades de mercado para poder resistir los embates del cambio climático y también las transiciones que nos va a llevar esa dinámica en la que estamos. Buenísimo, Margarita. Yo creo que sí es uno de los grandes hitos que trajo el TCFD y el TNFD, estos marcos de divulgación de riesgos, fue justamente eso, ¿no? El que anteriormente, de forma anecdotal, yo escuchaba a muchas instituciones financieras y empresas, pues aceptar que contrataban consultores para llenar sus reportes, ¿no? O tenían a la oficina de relaciones con inversionistas cuidando el tema de sostenibilidad. Cuando uno adopta el marco del TCFD y adopta el marco del TNFD, pues todo comienza por el gobierno corporativo y es inevitable la integración de estos temas en la toma de decisión cotidiana, y esto sí es transformador, ¿no? Termina siendo, ya no hay cómo darle la vuelta, ¿no? Ya es, yo creo que yo lo veo como un hito, no sé si tú lo ves igual, pero a mí me parece que es uno de los hitos importantes. Sí, totalmente, totalmente. Y al final es una transformación que se da poco a poco. O sea, nadie en ninguna empresa, de ningún sector puede entender cómo, como tú decías al principio, pequeños proyectos de comunidades de adaptación van a hacer que se cambien los mercados de un país. Pero al final eso es lo que el gran reto de la adaptación, y por eso el sector financiero es tan importante. Lo veíamos en el panel anterior con la banca, sus experiencias, sus cambios en las líneas de crédito. En los temas de los inversionistas es también cómo innovamos, como decía Fernando, cómo pensamos por fuera de la caja. Uno de los temas más importantes también es que la empresa y la persona no está por sí misma sola en un mundo vacío, sino que la adaptación también nos lleva a pensar en ese enfoque territorial, en cómo las empresas, las inversiones hacen parte de una dinámica y que los efectos del cambio climático nos van a tocar a todos por igual, pero si todos logramos tener una dinámica conjunta de territorio, vamos a poder estar más resueltos y más capaces de enfrentar el cambio climático. Entonces, pero claro, eso toca paso a paso, y desde el gobierno corporativo hasta los super expertos de gestión del riesgo que tienen estas empresas, también pueden ayudar a contribuir a generar esos enfoques territoriales de cómo las inversiones están permeando la adaptación de un territorio. Buenísimo, sí, súper interesante. Miren, tenemos algunas preguntas ya directamente en el chat. Rocío nos provoca un poco decir, bueno, pues el problema es que si el afán de lucro es interminable, pues habrá un comportamiento de agentes económicos a eludir estos costos. Y bueno, yo soy economista, como ven, ya les llamé agentes económicos, ¿no? Y me interesaría saber de ustedes, panelistas, aquí una primera respuesta, espérame, los inversionistas institucionales de la gran mayoría de ellos tienen un deber fiduciario. ¿Qué quiere decir esto? El dinero no es de ellos. Tienen una misión de proteger el dinero, pues, de los fondos de pensiones y de los ahorradores. Pero quería saber de ustedes, alguno de ustedes tres, el que se sienta más cómodo, ¿qué le responderían a Rocío? ¿Habría ahí algún tipo de forma de contornar esta visión más ultracapitalista de decir la maximización de lucros nos va a llevar siempre a irse en el límite de lo que se arriesga por un beneficio mayor? ¿Quién se anima a responder esto? Patricia, quizás me adelanto un poquito y me encantaría participar en esta pregunta. Disculpe, ahí Doris, Margarita, toca directamente a lo que vemos en el día a día, ¿ya? Y es que la gente piensa a veces que está disasociado, que va uno en contra del otro. Y el circuito es en realidad muy sencillo. El tema de la sostenibilidad, el tema de mitigar los riesgos está directamente asociado a retornos más estables hacia adelante. ¿Qué pasa? Si es que nos enfocamos en el mundo ESG, vamos a mitigar los riesgos de cola, estos riesgos de eventos extremos, ya sea por algún evento de cambio climático, si es que estamos hablando de este foro, o por cualquier tema relativo a el manejo social o de gobierno corporativo de la compañía. Si es que uno reduce los riesgos, evidentemente los flujos futuros de dichas empresas van a ser mayores, porque no vamos a tener esos eventos en donde generan pérdidas relevantes para las compañías. Si es que esos flujos son mayores, el valor de mi inversión sube.
Entonces, está directamente asociado. Partamos de que empezamos con una mitigación de riesgo y luego ese menor riesgo se traduce en mayores flujos futuros, y esos mayores flujos futuros son mayores retornos para finalmente nuestros clientes, ¿no? El deber fiduciario que tenemos. Buenísimo, Fernando. No sé si Doris y Margarita quieren adicionar algo a esta respuesta de Fernando. Gracias. Mira, la verdad es que estoy completamente de acuerdo con Fernando. Cuando leí la pregunta en el chat, digamos lo que he trabajado toda la vida en el sector financiero, y digo, ¿por qué estamos hablando de tener que alguien asuma una pérdida o que la maximización de las ganancias per se sea la causa del problema? Sencillamente, y por eso hablamos siempre de que la ecuación en términos, si hay una adecuada gestión del riesgo y una mitigación de los riesgos, naturalmente tú tienes un mayor margen financiero, y ese margen financiero se traduce en todos los beneficiarios directos o indirectos de digamos, de los papeles que están en el mercado. No veo que haya que sea necesaria esa dicotomía. Buenísimo. Es un poco pensar como haciendo una analogía a nuestro día a día consumidor. Pues habrá la empresa que decida producir un alimento en condiciones subóptimas porque le sale más barato y tal, sale del mercado relativamente rápido, ¿no? Y al final tendría pérdidas por contaminar o enfermarnos, y bueno, al final el mercado lo termina regulando. Pero sí, es una protección. Lo que hay sí es una discusión de la famosa tragedia de los horizontes, ¿no? Es decir, invierte hoy en mitigación, porque si inviertes hoy en mitigación te protegerás de pérdidas futuras. Y esta dicotomía de tiempos, en el pasado se entendía que los riesgos eran futuros, pero sinceramente con el cambio climático en la puerta, pues son cotidianos los riesgos, ¿no? Los vivimos constantemente. Bueno, nosotros ahorita estamos en temporada de huracanes en México, y bueno, esos riesgos ya son presentes, ya no son riesgos futuros. Entonces esta dicotomía esta tragedia de los horizontes de la que se hablaba en el pasado, me parece que ya no es válida, porque vivimos cotidianamente estos riesgos, ¿no? Perfecto. No sé, Margarita, si quieres comentar algo sobre una siguiente pregunta que creo que es la misma, Rocío, que nos dice el cortoplacismo versus una mirada de largo plazo. Creo que justo estaba hablando de este tema, Rocío. Y bueno, Miguel Ángel no nos hace una pregunta, nos comenta que sí, es repensar modelos de negocio innovadores. Y claro, sí, estamos hablando de repensar la economía, ¿no? De repensar todas las actividades económicas. Entonces, bueno, los invito, tenemos unos 5 minutitos, si quieren ir haciendo un comentario al respecto de estos temas, adelante. No, yo solo recordar, y un poco para también complementar la respuesta de ustedes del mundo financiero, desde el mundo de la adaptación y de los que no tenemos tan claro que los negocios funcionan así. De todas formas, desde la Convención Marco de Naciones Unidas y todas las reglamentaciones y todos los esfuerzos globales, también lo que están haciendo es pensar en internalizar esas externalidades que no estamos viendo, y que digamos en la década de los 80 pues era más fácil contaminar porque en efecto todos esos costos los asumía la sociedad y no la empresa, pero ahora con todos estos desarrollos y también con el trabajo conjunto y los impactos que estamos viviendo en conjunto, poco lo que estamos haciendo todos es entender cómo esa internalización de costos nos toca a todos, y cómo esos costos externos que tenemos que asumir son tan grandes que no vale la pena, y que no vale la pena no hacernos cargo de nuestros propios costos internos con la naturaleza, porque después los costos para todos los demás, incluyendo nuestros riesgos, van a ser mayores. Entonces, hay todos estos movimientos que estamos haciendo nos han hecho repensar en eso, y parte de eso es un poco lo que habla Miguel Ángel, repensar la economía. Esos nuevos modelos de negocios también están basados en cómo usamos más eficientemente los recursos naturales y cómo cada vez tenemos menos contaminación. Finalmente, también para comentar sobre el cortoplacismo, creo que es uno de los retos más interesantes que nos hemos encontrado en la tarea de divulgación y en la tarea de trabajar cómo entender esos riesgos de cambio climático, sobre todo los físicos en las inversiones, que es la definición de corto, mediano y largo plazo. Y ahí digamos que también es un ejercicio muy interesante poder para cualquier ciudadano entender que hace 10 años estábamos diciendo que los riesgos del cambio climático y los escenarios iban a ser a 2100, ahora cada vez estamos presionando más a los científicos y a los meteorólogos para que nos den respuestas más cercanas
tipo 2050, y nosotros tenemos que traducir esa información para nosotros qué es el corto, el mediano, el largo plazo y cómo vamos a ver esas afectaciones para poder planear y para poder entender nuestros riesgos. Creo que es una mirada muy interesante y que sí nos ha hecho pensar a todos en el mediano y el largo plazo, más allá de las inversiones y de los retornos del próximo año. Y yo quería hacerles la siguiente pregunta. Hablamos mucho de transparencia y evidentemente una de las formas de romper este comportamiento cortoplacista es una mayor transparencia en el comportamiento, porque bueno, eso permite que si yo estoy haciendo bien las cosas, pues esto lo puedo divulgar. Y si todos divulgan, el que esté haciendo mal las cosas o el que esté tomando actitudes temerarias de riesgo, pues será evaluado de esta forma por sus clientes, por sus inversionistas. De los asuntos más incómodos, y ahí también quería saber la opinión de Fernando, es que los inversionistas institucionales son una gran palanca de generación de información, porque ellos invierten, y como bien decía Margarita, y creo que Doris también, ellos demandan información, ¿no? Y al demandar información, ellos están provocando que las empresas tengan que pensar cómo estos riesgos se están afectando o qué están haciendo ellos para adaptarse a esta nueva realidad del cambio climático. Pero lo que vemos, por lo menos en mi realidad de México, lo que vemos muy poco, es la rendición de cuentas de estos inversionistas institucionales con sus ahorradores. En el sentido de, perfecto, ustedes exigen información, pero ¿qué le rinden de información a los ahorradores para que nosotros ahorradores sepamos dónde poner nuestro dinero? Porque al final, pues nosotros somos los que tenemos esa libertad de decidir a quién le presto mi dinero para que lo produzca y me genere una pensión en el futuro. ¿Cómo ven ese aspecto de también trabajar la divulgación y qué tanto se ha movido en los mercados en los que están para con los ahorradores de los inversionistas institucionales? Sí, efectivamente, es un punto súper interesante y de hecho quería mencionar un detalle, un aspecto relevante de cara a la generación de esta información. Primero, respecto a las empresas en las que invertimos y luego voy sobre el punto que mencionas. En primer lugar, no solamente somos nosotros los que les pedimos información a estas empresas. Hoy por hoy todo el mundo está pidiendo esta información y muchas veces las empresas en nuestra región se ven totalmente acorraladas. Y creo que es nuestro rol también como inversionistas de la región que conocemos un poco este contexto en el cual nos desenvolvemos, acompañar, es lo que le llamamos, o lo que le llaman en inglés el engagement del inversionista con la compañía, acompañar en este proceso y siempre mirar hacia largo plazo. Y recordemos que, ya yendo hacia el punto que mencionas, nosotros tenemos un deber fiduciario y creo que mucho se ha usado, o es un tema ya de usos y costumbres, como dicen, hacer el reporting en cuanto a la rentabilidad que se obtiene, etcétera, números fríos. Creo que nos toca y definitivamente es un trabajo en curso dentro de Sura, por lo menos, es un trabajo que venimos haciendo, es cómo mostramos tangiblemente qué estamos logrando dentro de nuestra sociedad a través de las inversiones que tenemos, qué es lo que hace la compañía en sus planes respecto al cambio climático, qué hace respecto a sus cambios sociales. Nos toca también divulgar eso, porque eso también te genera un sentido de pertenencia. En el caso de los fondos de pensiones, oye, el dinero que estamos poniendo no solamente está generando rentabilidad, sino está generando un cambio real hoy en nuestra sociedad, que la hace mucho más sostenible por el tema ambiental, por el tema social y también por el tema de gobierno corporativo, porque efectivamente estas discusiones de cortoplacismo versus largo plazo pasan también por una buena estructura de gobierno corporativo de las compañías, que es también nuestra función como inversionistas, tratar de acompañar y llevar hacia las mejores prácticas, ¿no? Va un poquito en línea con el comentario o la pregunta de Xochitl, que nos dice, me gustaría saber sobre la visión de los panelistas sobre cómo entra el factor de acción social en su ecuación, ya que se ha hablado de inversión de empresa-retorno. ¿Quién quiere ayudarnos a comentar este tema? Yo quisiera complementar lo que mencionaba Fernando, Patricia, en términos de, y también me refiero a esta pregunta, esa información, digamos, yo veo el papel de los inversionistas institucionales, por ejemplo, los fondos de pensiones, los fondos de inversión que comienzan hoy a transmitir esa información vía oportunidades, cuando tú ya como aportante, comienzas a ver que en tus pensiones voluntarias, por ejemplo, te ofrecen algunos fondos verdes o con características ASG, y ya digamos esa es una forma de verlo, tímida pero importante, digamos que traducida a la realidad de los bancos es sacar líneas verdes,
pero digamos todavía falta que si los fondos, digamos, en esta transición energética deciden seguir invirtiendo en combustibles fósiles, por ejemplo, lo que tiene que ver con transporte masivo en la región, que todavía hay mucho gas, digamos, puede ser rentable hoy, pero es importante que haya un disclosure en el fondo en donde yo estoy invirtiendo y que me digan los riesgos que estoy asumiendo, así sean los riesgos, digamos, de mediano plazo. Y ahí falta mucho. Entonces yo siento que definitivamente la divulgación que los inversionistas están dando a sus clientes es vía producto, pero falta desde el punto de vista del riesgo subyacente que tienen esos papeles. Yo, digamos, lo complementaría de esa manera. Perfecto, Doris, sí, buen punto. Pati, yo solo quiero hacer énfasis en que los temas sociales son claves para la adaptación al cambio climático. Cuando uno mide las vulnerabilidades para poder entender la capacidad de adaptación, está midiendo también la capacidad de endeudamiento, la capacidad de ingreso, la capacidad de interacción con el sector financiero. Y ahí, digamos, es donde también los inversionistas y los bancos y todo el sector financiero relacionado con su territorio, con sus comunidades y con sus clientes, tienen un potencial muy importante de elevar esos indicadores y de poder generar un mayor conocimiento financiero que permita que sean más resilientes las personas que están en sus negocios. Y eso va a jalonar los niveles de resiliencia de los países completos, porque especialmente en América Latina y el Caribe, esos indicadores siempre son muy bajos y son los que jalonan cuáles son los territorios más vulnerables. Entonces, invirtiendo en sus asociados y en las personas de sus stakeholders, en ese tipo de capacidades de gestión financiera internas personales, también se puede generar una mayor resiliencia. La verdad es que además tocas lo que yo le llamo el elefante en el closet por el sentido de una cantidad significativa del recurso de los inversionistas institucionales está estacionado e invertido en bonos de gobierno. Y los gobiernos municipales, los gobiernos locales, entre más vulnerables al clima, más riesgoso será invertir en colocación de deuda de estos gobiernos. Entonces sí es fundamental, como dices, trabajar en la resiliencia de regiones y en el direccionamiento de recursos para acción social para reducir esta vulnerabilidad. Caso contrario, es un ciclo negativo que lleva a los gobiernos locales, inclusive a gobiernos federales, a volverse pues más riesgosos y más negocios más complicados. Inclusive hay un documento del Banco Mundial de, me parece, 2020, que señala que justamente países con alta vulnerabilidad al cambio climático, en donde los fondos de pensión están altamente invertidos en bonos de gobierno, están metidos en actividades cada vez más riesgosas si no se trabaja este tema de la adaptación. Y es preocupante porque son los ahorros de los propios habitantes de los países. Entonces es todo un tema súper complicado y muy interesante. Tengo la tarea de pararme en este momento porque vamos a tener una interacción con el público que nos va a ayudar Margarita a organizar y me parece, si entiendo bien, que dura 5 minutitos. Así que no me quería... Y después sí podemos tener unas breves palabras de cierre, ojalá nos dé tiempo. Adelante, Margarita, por favor. Muchas gracias a todos. En esta sesión queríamos compartir también con las 85 personas que nos están escuchando, ver ellos cuáles son las capacidades que han tenido, en dónde tienen sus sentimientos y sus conocimientos. Los invitamos a todos a unirse a slido.com y poner este número. Es súper sencillo, ahí solo tienen que poner el número, o si pueden hacerlo desde su celular, tienen que poner el celular aquí en este código QR que están viendo. Ahí entran directamente a 3 preguntitas que queremos conocer de todos ustedes. Vamos a ver si... Perdón, ya la tecnología. Entonces, ahí sigue el código y el celular. La idea es poder compartir y entender si ustedes en sus empresas de pensiones, en las empresas en las que trabajan, en las empresas en donde se mueven o en su entorno, no necesariamente tiene que ser una empresa, han identificado oportunidades y riesgos de cambio climático. Normalmente todos estamos muy enfocados en los riesgos de transición. El sector financiero a veces está más enfocado en los riesgos de transición.
el mundo, digamos, de los científicos y de los ecólogos sobre el tema de cambio climático, más en los riesgos físicos, y queremos ver cómo en el público cómo van acá. Creo que nadie ha contestado. Sí. Ah, buenísimo. Hay personas que han estado enfocadas en oportunidades de cambio climático que muchas veces son las más difíciles de encontrar. O sea, también es importante entender que si bien tenemos una nueva realidad, no importa que vaya a cambiar el mundo, nosotros podemos cambiar con él, y que no tenemos que tener una visión fatalista, y por el contrario, que tenemos es que tener ideas para hacer un nuevo mundo y poder habitar, tener un bienestar en él. El 50% de nuestro público ha trabajado en oportunidades y en riesgos de transición. Queremos también saber si han sido capacitados, si en sus empresas, en sus entornos, en sus grupos de trabajo, en sus colegios, universidades han sido capacitados en cambio climático. Como les decíamos, la capacitación va a ser siempre un proceso que va evolucionando, y entre más sabemos del cambio climático y más sectores involucramos, pues se necesita cada vez más retos de capacitación. Aquí ya empezamos a ver más respuestas, y pues hay personas que definitivamente no, y es súper importante poder entender cuáles son esos mecanismos. Generar capacidades de cambio climático también es algo que los inversionistas institucionales pueden aportar a sus stakeholders. Y ya finalmente, un poco como cierre de toda esta discusión, queremos saber si ustedes ven que el sector financiero es un actor clave para alcanzar las metas de cambio climático, las del Acuerdo de París, las de su territorio, las de su país. Y pues todavía vemos que hay un 17% de nuestros participantes que no saben cómo se relaciona el sector financiero con el cambio climático, y sobre lo que estaremos trabajando muchísimo, creo que todos los panelistas. Listo, Pati. Aquí hay solo unas... Sí, adelante. No, la última, perdón, solo estas son respuestas de cómo el sector financiero puede incluir la adaptación al cambio climático en sus negocios, en inversiones en soluciones basadas en la naturaleza, importantísimo, actuando en zonas de alta vulnerabilidad con presencia y comunicación, replantear modelos innovadores de acceso a fondos, adaptando con cercanía y flexibilidad para el cliente, y desarrollando capacidades para proyectos de economía circular. Muy buenas ideas, muchísimas gracias por su participación, y dale, Pati. Perfectísimo. Bueno, pues muchísimas gracias. Tenemos unos minutitos y pido disculpas si no atendimos todas las preguntas y comentarios que además vienen de diferentes frentes. Entonces, de repente, pero les voy a pedir unos minutitos de cierre a cada uno de ustedes para cerrar en tiempo y agradecerles sus conclusiones sobre este panel. Adelante, bueno, nos vamos por orden si quieren, como empezamos. Doris, por favor, y luego Fernando y luego Margarita. Gracias, Patricia. Primero quería pues reconocer que es importante que en esta encuesta que hizo el equipo de la CADI, solamente el 17% de las personas que están acompañándonos no tengan clara la relación entre el sector financiero y cambio climático. Esto hace un año era el 70%. Entonces, me parece ya de entrada un resultado magnífico. Y quisiera cerrar, digamos, hablamos de muchas cosas, hablamos de corto plazo, de largo plazo, de la internalización de costos, de si hay que sacrificar o no margen financiero. Y para cerrar con la pregunta que me hiciste inicialmente, es cuál es el papel de los inversionistas institucionales. Son quizás los principales agentes que pueden ayudar a internalizar los costos que hoy están siendo externalizados. Porque los clientes o tienen que gestionar sus riesgos y decir, y lo que no puedan, digamos, mitigar, lo tienen que divulgar, y así el mercado les pondrá un precio, pero pues necesariamente hoy esa información está saliendo a flote, entonces naturalmente esos son costos que deja de asumir la sociedad. Puede sonar un poco retórico, pero realmente es un papel muy importante que juegan los inversionistas institucionales, que llevado al sector bancario digamos, es un rol muy similar cuando tú condicionas también la entrega de crédito a una información adecuada y real sobre los riesgos ambientales, sociales y climáticos de las actividades financiables, ¿no? Perfecto, Doris, muchísimas gracias. Tienes toda la razón. Adelante, Fernando. Sí, no, yo solamente quería concluir más o menos en la misma línea. En verdad, nos toca generar la información. Como inversionistas institucionales tenemos el deber fiduciario también de generar la información para poder medir. Si podemos medir, podemos gestionar. Y si podemos gestionar, justamente va a ser mucho más sencillo generar esos cambios a través de las posiciones que podamos tener.
Entonces, aparte de ese tema, de generar la información, ya una vez generada también es pensar y adecuar un poco todo este mensaje, esta avalancha de temas ASG que ha venido de todo lado, es cómo tomamos esa información y la hacemos efectiva de cara a nuestro contexto. Nosotros tenemos industrias un poco más limitadas en número, fuerzas laborales que son mucho más especializadas en alguno que otro sector. No tenemos la capacidad como para inmediatamente cambiar energía limpia por energía renovable, perdón, energía, entre comillas, fósil por energía renovable. No existe esa capacidad. Hay una progresión que se tiene que seguir, porque si no los efectos colaterales pueden ser mucho más dañinos para nuestros países. Entonces, como dije en un momento, la ruta puede ser distinta, el objetivo puede ser el mismo, pero nos toca a nosotros también, porque ¿quién más que nosotros que conocemos justamente dónde actuamos para identificar cuáles son las acciones y cuál es la ruta que deberíamos seguir? Y en eso pasa también temas de homogeneización de información, homogeneización de acciones que estén enmarcadas dentro de lo público y de lo privado. No le asignemos solamente al sector privado toda la responsabilidad del marco regulatorio y tiene que ir también a mano para que todo confluya en un ecosistema que vaya hacia esa dirección también. Perfecto, sí, tiene que haber condiciones, una arquitectura que lo permita. Estoy de acuerdo, Fernando. Adelante, Margarita, tus palabras de cierre. No, Pati, Fernando, Doris, muchísimas gracias. Qué interesante compartir este panel con ustedes. Un mensaje inspirador, esperanzador. Creo que estamos construyendo entre todos la coordinación, el trabajo interinstitucional que se necesita. Creo que todos tenemos que aprender a ponernos en los pies del otro y ver el cambio climático desde la visión del otro y no solo desde la que nos interesa a nosotros. Y en eso, digamos, como dice Doris, los últimos 10 años han sido una evolución gigante y estar aquí en este panel, en esta semana de financiamiento climático a la que agradecemos un montón, pues es importantísimo y ver cómo cada vez más sectores están entendiendo y mejorando y gestionando sus actividades es muy inspirador. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y de nuevo, disculpas por no poder atender todos los comentarios y preguntas. Yo en lo particular aprendí muchísimo hoy y les quiero agradecer muchísimo sus comentarios y sus contribuciones. Creo que ha sido un panel de buena profundidad y de buen análisis. Y agradecerles, nos vamos a la próxima sesión. Ya sigo las instrucciones. Así que muchísimas gracias por su participación. Y Diana, adelante, te cedo el panel. Muchísimas gracias a todos los panelistas, a ti también, Patricia, por esta excelente moderación, a Fernando también, que tuvo la oportunidad de estar ahí con estas valiosísimas mujeres conversando de este tema tan crucial como es el rol de los inversionistas institucionales para la adaptación y las soluciones basadas en naturaleza.